Y ahí sí está grabando. Ahora sí, oficialmente, buenas tardes. Buenas tardes. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí. Voy a ver si la puedo agrandar un poquito para que se lea mejor. Ahí sí. Don Marcelo, ¿está por ahí? Sí, profe, estoy por aquí, voy caminando hacia mi casa para poder... Va caminando, ya. Entonces, doña Valeria. Estoy a media cuadra. Tranqui, no hay atado, no hay atado. Doña Valeria, ¿usted ve bien la pantalla? Sí, estoy de mi celular conectada porque no pude conectarme desde Yuli, el Wi-Fi. perdón, no se preocupe, tranquila. ¿Y Yuli está con computador? No le Sí, oigo. estoy con computador. ¿Le pido un servicio gigante? Dígame. Invíteme a su parcela. No, nada que ver. No. Cuando quiera venir, venga nomás. Tiene que mandar la ubicación, pues. Ahí se la voy a compartir. Ya. No, pero no era eso todavía. No, porque alguien va a tener que rajarse acá para los copiapinos, algo. Puede ser Valeria, Marisela, perdón, Julie, ahí los dejo al cachipún. Van a tener que, porque yo mañana termino. Y hay que hacer despedida. Mínimo. Y nos conectamos para que Marcelo vea. No sean así, pues. Julia, ahora sí el servicio. Le hace lo que tenemos que tratar, por favor. Los contratos 28 de julio. 28 de julio. Los contratos en particular. Promesa, compraventa, arrendamiento, mandato y transacción. ¿Ya? Categorías contractuales especiales, contrato forzoso, contrato rígido, contrato de adhesión, contrato tipo, subcontrato y autocontrato. Responsabilidad, generalidades, paralelo entre responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Ya, es harta cosa. Y yo creo que el tema del paralelo lo vamos a dejar para mañana, ¿ya? Porque sería como extraño hacer un paralelo de algo que todavía no lo conversamos. Porque se supone que mañana vemos responsabilidad contractual y extracontractual, ¿vale? ¿Se entiende, cierto? ¿Para qué vamos ahora a ver eso? Yo partiría, porque dice categorías contractuales, yo partiría haciendo una explicación de por qué categorías contractuales y no clasificaciones de los contratos, ¿ya? Las clasificaciones de los contratos son al menos de dos tipos. Ojo, que hay que tener presente que siempre una clasificación obedece a un criterio de clasificación. Dicho de otra manera, nosotros nos tenemos que aprender el criterio de clasificación para después clasificar. Por ejemplo, cuando clasificamos los contratos en uni y bilaterales, el criterio de clasificación es o consiste en determinar cuántas partes resultan obligadas, ¿cierto? Ese es el criterio. ¿Cuántas partes resultan obligadas? Si solamente se obliga una, unilateral; si se obligan ambas recíprocamente, bilateral. El contrato, porque no olviden que hay una clasificación de acto jurídico en unilateral y bilateral, y todos los contratos son acto jurídico bilateral, ¿bien? Las clasificaciones de los contratos son las clasificaciones legales, que ya vimos cuando vimos acto jurídico, pero también están las clasificaciones doctrinales, que también hicimos mención aquí. Pero las clasificaciones doctrinales también obedecen a un criterio de clasificación. Por ejemplo, de acuerdo a si las obligaciones se extinguen al momento de cumplirse la obligación principal, o si éstas permanecen y se van, digámoslo así, creando nuevas en el tiempo, de acuerdo a ese criterio de clasificación, los contratos se clasificaban en contratos de ejecución única, contratos de ejecución diferida y contratos de tracto sucesivo, ¿se acuerdan? Pero eso es una clasificación de los contratos en el entendido que hay un criterio de clasificación. Cuando se habla de las categorías contractuales, no se está hablando de clasificaciones, sino que de tipologías especiales de ciertos contratos.
Digámoslo de otra manera, son como generalidades de contrato. Entonces, por ejemplo, ahí se habla del contrato forzoso. ¿Ya? El contrato forzoso, no sé si ustedes lo recuerdan, consiste, a ver, primero, ¿cuál es el principio general en materia contractual? La libertad. ¿Cierto? La libertad contractual. Si nosotros hablamos de contrato forzoso, de alguna manera podríamos pensar que se está vulnerando la libertad contractual. Y efectivamente es así. Porque la categoría contrato forzoso obedece a que el Estado, el legislador en este caso, en ciertas circunstancias, aunque uno no quiera contratar, por eso se llama contrato forzoso, aunque uno no quiera contratar, está obligado a hacerlo. Y ahí la libertad se restringe a elegir con quién, pero estoy obligado a contratar. El ejemplo clásico es el del contrato de seguro obligatorio de los vehículos motorizados. Que, no, si mal no recuerdo, la sigla es SOAP. El swap, sí. ¿Cierto? El seguro es un contrato mercantil, ¿cierto? Pero no todos estamos obligados a contratar un seguro, pero este seguro es obligatorio. Desde ese punto de vista, el SOAP es un ejemplo de contrato forzoso. Uno está obligado a contratar. Lo mismo sucede para todas aquellas personas que no sean de Dipreca, Capredena o ¿cómo se llama la otra? Dipreca, Capredena, y se me olvidó, Raíz. esa. Están obligados a contratar a una AFP, ¿cierto? Ahora, queda en su margen de libertad elegir con cuál. ¿Se entiende la noción de contrato forzoso? ¿Y los suministros básicos, profesor? Para allá iba. No sé si cabe dentro de la categoría de contrato forzoso porque no se da la opción de elegir con quién. Porque es un monopolio. Más que un monopolio, es un servicio impuesto. Pero no hay competencia, claro. Claro, no hay posibilidad de elegir. En el caso de la luz, no es un contrato el que usted celebra en realidad. O sea, claro, lo maquillan como contrato y qué sé yo, está bien, pero yo creo que habría que, no sé si cabe, la verdad. Porque el SOAP sí, el SOAP, Sí. pero los servicios básicos yo creo que son una categoría sui generis. ¿Qué significa sui generis? Recuerden ustedes que cuando hablamos de la naturaleza jurídica, lo que nosotros tratamos de hacer es encuadrar una figura jurídica dentro de las figuras jurídicas conocidas, ¿cierto? Y cuando no encontramos una casilla donde ubicarlo, cuando no encontramos un género, cuando buscamos la naturaleza jurídica, lo que hacemos es, tenemos una especie. Esa especie pertenece a un género dicho en términos aristotélicos y como corresponde. Las especies pertenecen a un género, ¿cierto? Un Yorkshire pertenece a la especie Canina. canina. Y los caninos pertenecen a la especie... Mal. Animales. No, no, No se me perdí. no, po. Canino pertenece a la especie... ¿Cuál es el género de canino? Perro. Can, No, po, porque hay caninos que no son perros, pues los lobos son caninos y no son perros. Mamífero. Ah, pero es que ahí es más grande, pues. Por eso, pues, si voy de abajo para arriba, pues. Ay, Yorkshire, canino. Canino, la especie. mamífero. Ah, una categoría más Sí, amplia. eso es buscar el género. Ya. Mamífero, animal.
¿Está bien? Sí. Ya. Lo mismo se hace cuando se busca la naturaleza jurídica de algo. Pensemos ahora en el ornitorrinco. Es más difícil. ¿Conocen al ornitorrinco? Sí. Sí, Es como raro, ¿cierto? Tiene pico de pato, no se alteren con lo que dije al principio, lo estoy diciendo en términos eh, estrictamente biológicos. Tiene pico de pato, ¿cierto? Parece que tiene pelos, se reproduce por crías, pero algo ahí tiene una cuestión rara. Pero es mamífero. Claro, pero tiene otras características que no son esencialmente del mamífero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? las crías nacen por huevo, po. Sí, Además, eso, son ovíparos, claro. claro, pero tiene pelo, es que es una rareza. Entonces, como es una rareza, no hallamos dónde ubicarlo, no sabemos a qué género pertenece. Entonces, como no sabemos a qué género pertenece, parece que decimos que tiene su propio género, que es de su propio género. Mm. Cuando decimos que es de su propio género, en latín significa sui generis. ¿Se han dado Súper. cuenta? Cuando se habla, no, es una figura sui generis. ¿Qué significa eso? Que no hay dónde meterla. Y un ejemplo de aquello lo vimos cuando hablamos de la dación en pago. Porque la dación en pago, en tanto modo de extinguir las obligaciones, se parece al pago. Tiene los efectos del pago, pero técnicamente no es un pago. Se parece a la novación, pero técnicamente no es una novación. Se parece también a la compraventa, pero técnicamente no es una compraventa. Se podría parecer a la permuta, pero ¿se fija? Entonces, por eso algunos autores concluyen que la dación en pago sería una institución Sui sui generis. generis. ¿Sabían eso? ¿Habían entendido alguna vez esa cuestión, Maricel? No, no, yo lo entendía como de su propio género, pero la verdad es que no lo había racionalizado. Sí. Claro, tiene que ver con eso, pues. Es la forma aristotélica de buscar ¿cómo se llama? El género y la especie. Mm. Ahora lo entiendo, vea. Entonces, en ese sentido, el contrato de suministro es extraño sui generis. Generis. Ya. Claro, porque no pertenece a un género específico, pues es como una cuestión rara. Es como el ornitorrinco. Ya. Es como el ornitorrinco porque no podríamos aplicarle las reglas generales de los contratos. ¿Y cuáles son las reglas generales de los contratos? De entrada, la libertad. ¿Hay libertad ahí? No. No. Lo único que se parece un poco en los contratos es que está en manos de una empresa privada. Mm. Pero hasta por ahí nomás, porque igual uno puede contratar con el Estado y sigue siendo, ¿me entiendes? Sí. Ya, a veces se producen esas dificultades y lo que yo le estoy explicando acerca de la naturaleza jurídica tiene que ver con eso. Es para que, por ejemplo, Valeria, usted no se asuste cuando esté en el examen de grado y le pregunten, por ejemplo, le voy a tirar el siguiente ejemplo, a ver si Valeria se nos asusta o no se nos asusta. Valeria, ¿cuál es la naturaleza jurídica del domicilio? Verdad que estoy con el celular y estaba mirando el notebook, nada que ver. Naturaleza jurídica del domicilio es un atributo de la personalidad. ¿Te fijas que respondió bien? Porque lo que hizo ella fue agarrar la institución en tanto especie y buscó su género al cual corresponde. ¿Se dio cuenta? En eso consiste determinar la naturaleza jurídica de algo. Nada más, Profesor, dígame. aprovecho. ¿No será estos servicios básicos un contrato dirigido heterodoxo? También podría ser, pero cuidado, 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 porque la diferencia entre el contrato forzoso y el contrato dirigido
es que el contrato forzoso es estrictamente obligatorio y no hay autonomía de la voluntad. En cambio, el ejemplo paradigmático, y parece que voy a tener que responderle que no a su primera pregunta, el ejemplo paradigmático de contrato dirigido, ¿ustedes saben cuál es? El de Contrato trabajo. de trabajo. Correcto. Y el contrato de trabajo es contrato dirigido en tanto y en cuanto sus normas son de orden público. Entonces es el Estado, digámoslo así, el que establece el marco, pero el Estado no obliga a contratar. ¿Me explico? Sí. En cambio, en el contrato forzoso sí está obligado. Y los suministros, Valeria, está requete contra obligado. O sea, el tema que propone Maricel es más fuerte que el contrato forzoso, ¿cierto, Maricel? Porque por Claro, último, en el sí. forzoso usted tiene un abanico de opciones de empresas, no sé, pues están los bancos, algunas compañías de seguro, qué sé yo. Pero en la empresa de suministro básico no se puede. Porque además prescinde de la protección de la parte más débil también. O sea, no hay. O sea, en teoría sí, pero no hay cómo, po. No hay cómo. El contrato dirigido es aquel tipo de contrato en donde el Estado interviene señalando cierto tipo de mínimos obligatorios. Eso es un contrato dirigido. Podríamos decir, mire lo que le voy a decir, podríamos decir que la compraventa de inmuebles, cuando el dueño es un incapaz, también es un contrato dirigido. Porque el Estado, a través del legislador, pone normas de orden público que hacen que, por ejemplo, Marcelo, se puede llegar y comprar el inmueble de un incapaz, aunque sea por el representante legal. ¿Qué faltaría ahí? No necesita autorización judicial ¿De quién? del juez. Pues, ¿Se fija? Ahí le está metiendo más normas, ¿se fija? En eso consiste el contrato dirigido. ¿Me cacha? En donde usted no puede sacar ciertas normas. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, ¿usted le puede sacar las vacaciones? no. No. ¿Puede sacar el valor del sueldo mínimo? Tampoco. ¿Se fija? Ese es el contrato dirigido. El contrato de adhesión. Ahora, perdón, se pueden mezclar estas categorías. Por ejemplo, un contrato forzoso, sin duda, es un contrato de adhesión. Sí. Ahora, no sé si todos los contratos dirigidos son contratos de adhesión necesariamente. Porque más que una categoría jurídica, el contrato de adhesión es una categoría fáctica. Que surge, digámoslo así, de la imposición de una parte extra fuerte y en donde la contraparte tiene imposibilidad de negociar las cláusulas. Eso es un contrato de adhesión. Si usted no puede negociar las cláusulas, entonces estamos frente a un contrato de adhesión. Ejemplo clásico, los contratos que uno celebra todos los días con los bancos, las instituciones financieras, el retail, etcétera. Digámoslo de esta manera, firme aquí. Ahora, usted me podría decir, pero profesor, eso se puede dar entre los particulares, en donde una parte le dice a la otra, firme aquí, y de acuerdo a la teoría de la formación del consentimiento, la gracia es que la oferta sea completa y suficiente y meramente quepa la aceptación. Entonces, profesor, todos los contratos serían de adhesión, ¿o no? Claro. Claro, desde ese punto de vista sí, pero lo que se quiere significar en el contrato de adhesión es una cuestión histórica que surge con la aparición, con la emergencia, llamémoslo así, del derecho del consumidor. En la ley sobre derecho del consumidor está definido el contrato de adhesión.
y cuya característica principal consiste en que una de las partes está, digámoslo así, fácticamente imposibilitada de discutir sus cláusulas. Obviamente, como buena regla general, tendrá por ahí alguna excepción. No lo vamos a discutir ahora. Así que un día usted me diga, no, es que yo fui a un banco y cambié no sé qué cláusula. O yo fui a un ISAPRE y cambiarme de un plan A me cambió un plan B. Sí, pero el contrato del plan A y el contrato del plan B son contratos distintos. Y en definitiva, lo que usted hace es elegir entre tipos de contratos. Pero las cláusulas de cada contrato, de cada plan, en la ISAPRE se nota más. Usted no las va a modificar, ¿o sí? No, No. no, son masivas, claro. Claro, también algunos creen que en el caso del contrato de trabajo también se trata de un contrato de adhesión. ¿Sí o no? Porque dice, aquí está el contrato, lo firma o no lo firma. Pero eso es una cuestión fáctica. Porque en teoría un trabajador podría negociar alguna cláusula. Sí. De hecho, muy recurrente que hasta el mismo sueldo, el salario se negocian. Claro, pero las cláusulas, No, hay algunas que están por eso le digo con que determinadas. hay que tener una matización. Ahora, todo esto que estamos conversando es doctrinal. Ahora bien, contrato tipo. El contrato tipo en realidad no es que exista un contrato tipo, sino que por la práctica forense, ¿qué significa práctica forense? Es la práctica del foro, y el foro es el lugar, llamémoslo así, el hábitat jurídico. Práctica forense significa lo mismo que práctica jurídica. Bien, por práctica jurídica hay contratos tipo en donde están los modelos hechos. Pero eso no significa que uno tenga que ocuparlo, no sé si me explico. Hay modelos de contrato compra-venta, etcétera. Eso significa contrato tipo. Ahora, faltó ahí uno, nominado y nominado. Si tienen o no tienen nombre, etcétera. Y ahí ya nos arrancamos más para el derecho comercial. Subcontrato y autocontrato. La categoría del subcontrato está dentro de uno más genérico que son los contratos dependientes. Dentro de los contratos dependientes aparece el subcontrato. Para que exista subcontrato, necesariamente tendríamos que estar en presencia de contratos de ejecución diferida o contratos de tracto sucesivo. ¿Por qué? Porque si son contratos de ejecución instantánea, como por ejemplo la compraventa, ¿qué va a subcontratar entre medio? No se puede. Entonces, clásico ejemplo en donde sí se podría dar un subcontrato es en el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo. Otro ejemplo, el mandato. Profesor, Perdón, otro ejemplo, la prestación de ciertos servicios que son periódicos. ¿Se fija? Y ahí en el subcontrato existe un contrato padre o madre y un contrato hijo que sería el subcontrato. Marcelo. profesor, la facultad de subcontratar es un elemento de la naturaleza del contrato de arrendamiento. Depende de cuál. Si usted me dice que es del contrato de arrendamiento de predio, o sea, bien digo, no de predio, de inmueble urbano, ¿Sí? sí, Ya, sí, perfecto. a menos que usted la quite. Claro. Porque como es elemento de la naturaleza, recuerde usted que conforme el 1444, usted puede quitar cosas de la naturaleza y sustituirlas por una cláusula especial. No hay drama. ¿Cómo sería quitándola? Exacto. Como a la inversa. Si no tiene posibilidad de subcontratar, usted la podría agregar. Claro. Porque ahí opera plenamente el principio general de la autonomía De la voluntad. de la voluntad o la libertad contractual. ¿Se entiende? Sí. El tema del autocontrato técnicamente está vinculado con el mandato.
con el mandato y la representación en general. ¿Por qué con el mandato y la representación en general? Voy a hacer un breve repaso de representación, ¿ya? Cortito. Nos va a servir para ver mandato. Porque tenemos que ver rápidamente promesa, compraventa, arrendamiento, etc. La representación en general. Valeria, ¿qué es? La representación es un elemento occidental de los actos jurídicos. Ya, eso desde el punto de vista de la representación convencional. Yo estoy Convencional. hablando de la representación en general. Es un elemento, a ver, no es elemento occidental, es una formalidad. Para responder la pregunta de Valeria, debemos determinar la naturaleza jurídica de la representación. ¿O no? Sí. ¿Ve? Para eso sirve. Y vamos a tener que clasificar entonces o distinguir tipos de representación, y de acuerdo a los tipos de representación, ahí recién veamos su naturaleza jurídica. Porque no todas las representaciones son iguales. Pero podríamos decir que en términos generales la representación consiste en una subrogación personal, ¿o no? Sí. Sí. En donde un sujeto aparece actuando por otro, ¿cierto? Cuyos efectos no se van a radicar en quien actúa, sino en quien por quien actúa. Me puse romántico, me acordé de por quien merece amor, pero ya saben que yo no canto muy bien, pero bueno. O sea, canto bien, pero tengo que estar más motivado. ¿Te parece la definición de mandato? Se parece a la definición de mandato, porque el mandato con representación, ahí le creo. Porque hay mandato con y sin, que es lo que vamos a ver más ratito. Modalidad, es una modalidad. Claro, hay mandato con representación y mandato sin representación. Cuidado ahí. Y por eso me estoy deteniendo acá en general en la representación. ¿Ya? Tipos de representación. O si quieren, teorías de la naturaleza jurídica de la representación. ¿Cuáles son? Valeria, ¿se acuerda? La representación. ¿Alguien se acuerda? Cada vez somos menos los días lunes. ¿Marcelo se acuerda? Disculpe, profesor, no oí la pregunta. Naturaleza jurídica de la representación o teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación. Julie, Jocelyn. No. Me acuerdo de la teoría de la ficción. Bien, la teoría de la ficción, la teoría de la modalidad de... Perfecto, de la modalidad, ¿cuál más? Había una que es que se considera que solo es como un... no es mandatario, no, es como un mensajero. Mensajero, es la mensajero. La teoría del nuncio. Nuncio o mensajero. Y la de la colaboración de voluntades, que en realidad es una puta cosa. Sí. Pregunta, ¿cuál es la correcta? ¿Se ha entendido que es la de la modalidad? No, pues. Pero se dice que... ¡No! ¿La ficción? Así. Julie, ¿cuál es la correcta? Marcelo, ¿cuál es la correcta? ¿La colaboración de voluntades? ¡No! Esa de hecho la tiene que sacarla. Si ¿para usted la del mensajero? ¡No! ¿No era la de ficción tampoco? ¡No! ¡No! Nuncio.
No, No, Entonces y no tampoco está. de modalidad. Entonces es una teoría. no, porque la respuesta es depende de qué representación me está preguntando, profesor. Ah, ya. Eso fue lo que les dije en la entrada. Colaboración de voluntad. ¿Se fija que no me pone atención? Si les dije que para poder responder dependía del tipo de representación, porque no todos tienen la misma naturaleza jurídica. Y no hay una respuesta única para la representación. ¿Se entiende ahora? Ujú. ¿Se entiende? Vamos a esperar a Valeria para que oiga la explicación. Dijimos entonces teoría de la ficción, teoría de la modalidad, teoría del nuncio. La de la colaboración de voluntades la vamos a dejar chao. Porque eso de la colaboración de voluntades ahí es un enreo. Pero las otras sí. Y sí aplican. Y son plenamente válidas. Pero digámoslo así, son casuísticas. Porque no aplica, perdón, no aplica a todas las representaciones. Doña Yuli, tipos de representación. Representación legal, ¿Ya? judicial ¿Cuál? No le escuché la otra. Representación legal. y judicial. Ya, pero es que la judicial está dentro de otra. No. Y No me estamos en acuerdo, civil. no me acuerdo. Ya, Marcelo. No la voy a retar mejor, Yuli, porque después se producen ciertas consecuencias perniciosas, así que mejor no. ¿Clases de Marcelo. representación? ¿Ah? ¿Clases de representación? Eso. ¿Legal y convencional eran? Eso es, po. Representación legal y representación convencional, porque la judicial podría ser a veces convencional y la judicial también podría ser a veces legal. ¿O no? Pero la gran clasificación de representación es entre representación legal y representación convencional. ¿Se acuerdan que hablamos de la representación legal de las personas naturales? Ya. ¿Se acuerda usted quién era representante, don Marcelo? Representante legal de una persona natural. Sí, pues hablamos de los pupilos, No, pues los pupilos son los representados, no los representantes. ¿Cómo? guardas, Los tutores. guardadores, que son los tutor y curador, guardador, ¿y quién más? Y el padre o madre que tenga la patria Patria potestad. potestad. Listo. Esos son los representantes legales de una persona natural por regla general. Excepcionalmente también lo podría hacer el juez. ¿Cierto? Ya. Representantes legales, representación legal. Pregunta. ¿A qué teoría adscribe la representación legal? ¿A la teoría de la modalidad? No, pues. ¿A cuál adscribe la representación legal? Al de la ficción. Correcto. Ficción, claro. Es derecha y totalmente una ficción, en donde la ley, por el solo ministerio de la ley, hace aparecer a alguien como representante del otro y lo señala la propia ley. ¿Y lo pueden quitar las partes? No, pues no lo pueden quitar las partes. Porque si lo pudieran quitar las partes, ahí sí le compran la teoría de la modalidad. La teoría de la ficción nítidamente se aplica a la representación legal y a las personas jurídicas, pues. ¿Se acuérdense que cómo parte la definición de persona jurídica? Diciendo que es una ficción. Pues. Un ente ficticio. Exacto. Pero ficticio no significa mágico, así tipo Harry Potter, no. Es una ficción en términos jurídicos.
Bien. ¿Y la representación convencional? ¿A qué teoría adscribe? Ahora sí, Valeria. De la modalidad de los actos jurídicos. Ay, sí, ¿no? Es una modalidad de los actos jurídicos en donde por contrato, en este caso el mandato, aparece un fulano que no es el que está compareciendo, pero por la modalidad y la cuestión alteramos los efectos normales del acto jurídico, efectos normales que consisten en que los derechos y obligaciones recaen en las partes contratantes. Pregunta, en la representación convencional, en el mandato con representación, ¿los efectos del acto jurídico recaen en aquellos que celebran el acto contrato? No, porque por una modalidad recaen en otro sujeto que en este caso sería el mandante. No es el que comparece, no es el que celebra el acto contrato. Ahora, es a nombre de otro y todo lo que usted quiera, está bien. Y Valeria me pregunta, bueno, profesor, ¿y la teoría del nuncio cuándo? Yo le voy a explicar cuándo, porque es un caso nomás. Y es de mandato también, pero no es de derecho civil patrimonial, es de matrimonio. El mandato para casarse es la explicación nítida del mensajero. Pregunta, si a mí me dan mandato para casarme, o sea, no para casarme yo, sino que para casar a Marcelo, ¿puedo yo elegir con quién casarlo o Marcelo me dice, cásame con Juanita, ta? ¿Se fija que yo soy un mero mensajero? Es un mandato especial incluso. Pero más que especial, es especialísimo, Especialísimo. especificísimo. ¿Se fija? Y ahí sí la representación consiste en que el representante es un mero nuncio o mensajero. Eso significa nuncio apostólico, por ejemplo. El mensajero apostólico. ¿Se entiende? Sí, Ya. Como estamos hablando de representación convencional, necesariamente debemos referirnos al mandato. Y el mandato, ya dijimos, puede ser con o sin representación. Esto tiene importancia para el tema de los efectos. ¿En qué consiste el mandato con representación? Consiste en que la contraparte sabe que yo, en tanto mandatario, represento a otro fulano. Y yo comparezco en ese contrato diciendo, René Navarro, en representación de doña Yuli Espejo. ¿Qué estoy diciendo? Que voy por Yuli. Oiga, Yuli, ¿usted es Yuli o Juliana? Juliana, ¿Y por qué se pone Yuli? porque es más corto escribirlo. Porque me confunde con su hermana, po. Sí, pero no. La Yuli, ella es con J. Pero ¿cómo? ¿Cuál Yuli es la Yuli, po? La Juli, July. Ella es la Juli Espejo. Ya, Yo soy Juliana. ya, dele saludo a su hermana cuando la vea. Espero que se acuerde de mí. Sí, pues si te acuerdas de usted. Ya, bueno, Así que le voy a dar su saludo. bien. Estábamos entonces en que yo represento, en tanto mandatario, a Yuli. Entonces, si yo comparezco en una compraventa diciendo René Navarro en representación de Yuli Espejo, y con todos mis datos y vienen a comprarle a Marcelo el auto, no sé cuánto, y que aquí, que allá, Pregunta, ¿habrá que hacer otro contrato para materializar jurídicamente hablando, para hacerlo existir ese contrato de compraventa, para perfeccionarlo? ¿O bastará con que yo comparezca en nombre de Yuli y don Marcelo?
¿Se entiende la pregunta? Yo comparezco por Julie, celebro un contrato de compraventa con Marcelo. Pregunta, ¿es necesario hacer otro contrato para llevar efecto los, valga la redundancia, efectos de ese acto jurídico, vale decir que se produzca efectivamente la compraventa? ¿Es necesario hacer algo más o basta con que yo diga que soy representante de Julie y se acabó el deseo? Julie, ¿qué cree usted? Que no es necesario hacer otro contrato, que basta No es con necesario hacer otro contrato, la constitución de la representación. porque está todo abierto, claro y específico. René Navarro, ¿comparece por René Navarro? No. No, pues, René Navarro comparece por Julia Espejo. Luego, los efectos de ese acto jurídico, ¿dónde se radican? ¿En qué patrimonio? ¿En el patrimonio de René Navarro o en el de Julia Espejo? El de Julie. En el de Julie. Eso se llama mandato Con con representación. representación. Digámoslo así, el mandato con representación es un contrato ostensible, es público, es visible, se sabe. Ahora pregunta, ¿el mandato con representación es el único mandato que existe? No, No. porque también existe el mandato sin representación. Y uno dice, ¿y entonces, y para qué, po? Si la gracia del mandato es producir el efecto de la representación. Pues yo le voy a explicar ahora por qué sí tiene sentido, o por lo menos tiene algún sentido. Ahora, antes de eso, una cuestión general del mandato, que es importante decirla, es que el mandato siempre tuvo mayor sentido cuando la tecnología todavía no era tan avanzada. La tecnología que tiene que ver tanto con la distancia cuanto con el tiempo y con la presencia. Porque piensa usted que con el mandato usted lo que se ahorra es tener de cuerpo presente al otro fulano, ¿o no? Por ejemplo, si Maricel estuviera, póngale a Marcelo, porque está en Concepción, y yo quiero celebrar contrato en Concepción, no voy a estar viajando a cada rato a Concepción, ¿cierto? Voy, le doy mandato a Marcelo y listo, y se acabó la historia. ¿O no? Sí. No. Tipo, ahora, ¿por qué ha decaído un poco la existencia del mandato? Por la tecnología. Porque hoy día, a través de los medios electrónicos, ¿cierto? Y por los medios de transporte también, porque uno puede viajar, o sea, si yo quiero ir a Concepción y la cuestión, pesco un avión y voy. Pero antiguamente eso no era tan así, entonces los mandatos antiguamente eran, digámoslo así, en cantidad mayores, porque cumplían ese objetivo. El objetivo de alguna manera, jurídicamente hablando, traspasar el tiempo y la distancia. ¿Se entiende? Sí. Ahora, hay algunos contratos en los cuales necesariamente se requiere del mandato y la representación y todo el cuento. Pero en principio su utilidad práctica era aquella. Vamos ahora al mandato sin representación. Te los cuento así porque cuando a mí me tocó estudiar esta cosa, yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿para qué mandato sin representación? Es un enredo. Y como era pendejo y tenía poca experiencia de vida, o sea, perdón, voy a decir, era más pendejo porque todavía no estoy tan aviejado, ¿o sí? ¿O no? Se ríe Maricel. Oiga, no la estoy molestando a usted, Maricel. No, sí sé, es que me da risa porque es como que, y por la edad, pues profesor, que no nos sentimos tan viejos, pero tampoco estamos tan jóvenes. Como dijimos en clase anterior, ya no nos cosemos al primer hervor. Exacto. Bueno, como ya no nos cosemos al primer hervor, ahora se puede entender mejor. ¿Qué pasa si Julie quiere comprarle un auto a Marcelo? Un auto que tiene buen precio, que es buen año, que todo y que Marcelo ahí lo quiere puro vender a X precio conveniente.
En principio, ¿hay algún problema en que Julie se lo compre a Marcelo? En principio, ¿sí o no? ¿Hay problema? No. No, pues problema jurídico en teoría no habría ninguno. Pero ¿qué pasa? Si Julie y Marcelo, o Marcelo y Julie, entre ellos no se pueden ver ni se soportan. Marcelo no le va a vender un auto a la Julie ni por broma, po. ¿Se entiende ahora? Entonces, ¿cómo lo puede hacer Julie si está completamente excitada con comprar el auto de Marcelo? Excitada en su sentido natural y obvio, por favor. La excitación no solamente es la que ustedes en sus mentes retorcidas están pensando. No. Si Julie está completamente excitada con comprar ese auto, ese modelo, el precio, algo le excitó. Pero Marcelo no la habla, ni la va a hablar. ¿Qué puede hacer? Hacer un mandato con Maricel, pero sin representación, en donde Julie le encarga a Maricel comprar el auto de Marcelo. Pero pregunta, ¿cómo va a comparecer Maricel? Eh, como Maricel, pues. No. Exactamente, pues. Maricel comparece comprándole el vehículo a Marcelo. Ah, ya, perfecto. ¿Cumplió el encargo o parte del encargo? Parte del encargo. Parte del encargo. Entonces ahora cobra sentido la pregunta que les hice al principio. ¿Se acuerdan que les dije por el mandato con representación si es que era necesario hacer algún otro acto jurídico que perfeccionara el cuento? Y ustedes me dijeron que no, pues, No. estaba listo. Pero y ahora que Maricel fue y le compró el auto a Marcelo y lo inscribió y todo el show a nombre de Maricel, hasta ahí ha cumplido parte del encargo, ¿o no? Sí. ¿Y ahora qué falta, Maricel? Transferirle el vehículo a Yuri. Tendría que hacer usted una compraventa y una posterior transferencia, ¿o no? Sí. Y ahí sí terminaría de cumplir el mandato. Mandato. Ujú. Mandato con o sin. Sin representación. ¿Se entiende ahora el mandato sin representación? Sí. Ahora, obviamente, esto se puede prestar para abuso, para fraude, para palo blanco, Todo el para tiempo. simulación, pero también hay que ver el lado, llamémoslo así, positivo y no tóxico ni turbio del cuento. Porque como les dije recién, hay veces que las distancias y las confianzas permiten este tipo de cosas. Oye, Maricel, ¿sabes qué? Cómprame tal cuestión y bla, 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 y clic, 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 y tú. Hay un montón de mandatos sin representación. Fíjense ustedes que los administradores, los gerentes, etcétera, a cada rato celebran contratos con mandatos sin representación. Y después hacen los traspasos y todo el cuento. Ahora, lo lógico sería que si un gerente, un cuento, y ya tiene mandato general y bla, 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 lo haga. El lío viene después con las relaciones jurídicas que hay que hacer, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del íter contractual, el mandato con representación, su íter contractual sería cortito. El mandato sin representación es un poquito más largo. Hasta aquí, que nos queda poquito tiempo. Marcelo, ¿usted había estudiado esta cuestión así? No, ¿Y no, entonces profe. cómo había entendido el mandato sin representación? No, en su momento recuerdo haber leído nomás la clasificación del mandato, pero no la había entendido. Valeria, Sí, algo había entendido así. ya, qué bueno. Jocelyn, Ahora lo entendí mejor, profesor. allá. ¿Y Maricel? Sí, ahora me quedó más claro, porque lo entendía, pero no tan gráficamente, como más bien teórico. Mm. Claro, porque la cuestión es esa, que ellos no quieren contratar por a veces de motivo. O a lo mejor no pueden por un impedimento legal.
¿Se cacha la onda? Ujú. ¿La cachó Yuli? Sí. Y nos quedaría promesa, compraventa, arrendamiento. Bueno, mandato ya hablamos. Transacción, ya. Vamos con transacción. Valeria, naturaleza jurídica de la transacción. Un contrato. Ya. Respuesta correcta, tiene varias. Tiene varias naturalezas Sí, jurídicas. Una sí, de ellas claro. es contrato. ¿Te fijas que es mejor la respuesta? Sí. ¿La transacción es un contrato? Sí, es un contrato. ¿Qué más es la transacción? Es Es un modo de un extinguir sí. las obligaciones. Perfecto, es un modo de extinguir las obligaciones. Y van dos. ¿Qué más? Equivalente jurisdiccional. Perfecto, Julie. Maravilloso. Es un equivalente jurisdiccional. Vale decir, tiene tanto naturaleza civil cuanto procesal. Pregunta. ¿Un avenimiento, una conciliación, es transacción, sí o no? Ah, no escuché. Maricel, no le escuché. Ay, yo creo que sí. Está respondiendo como la mona. No, no. ¿Por qué no, Marcelo? Porque no precaven un litigio eventual. Pues ese tipo de, no No, sé, no, 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 mucha Pero le pone explicación. No, no, término. más simple, Valeria. ¿Por qué porque no se da puede dentro del ser proceso. avenimiento ni conciliación, aunque se parezca? Porque no hay Ah, intervención del juez en la transacción. Porque es es una- extrajudicial. Tan, 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 tarán, tan, tan. Y la conciliación y el avenimiento son judiciales. judiciales, sí, ya, ¿Se entiende ahora? sí. Ahora, decir transacción judicial es una tontería del porte de un buque. Ahora, se ocupa en materia de familia, pero ese es otro cagüín. La transacción es esencialmente extrajudicial, primero. Segundo, esencialmente debe contener concesiones recíprocas. Y ahora viene la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la transacción? Ahora sí, Marcelo. Precaver un litigio eventual. No, le faltó un pedacito. Precaver un litigio pendiente ¿Ya? O o el uno eventual. No, O eventual. eventual. Pendiente eventual, ya. Puede ser pendiente. Puede haber juicio. Pero usted fuera del juicio hace Celebra la transacción. transacción. ¿Se entiende? Sí. Mm, ¿Estamos bien? sí, Precaver un litigio pendiente o uno eventual. El eventual es el que todavía no ha pasado. ¿Y cómo sabemos que todavía no ha pasado? Porque no se ha trabado la litis. Cuando se traba la litis, hay juicio, ¿o no? ujú, Entonces, naturaleza jurídica de la transacción es un contrato, es un modo de extinguir las obligaciones, es un equivalente jurisdiccional. ¿Dudas, consultas, preguntas respecto de la transacción? ¿No? Ya. Profesor, yo tengo una consulta. ¿Qué materias están prohibidas de... ¿Hay alguna expresión, alguna norma que como que restrinja o prohíba qué cosas podrían ser la transacción, aparte de las normas expresas del código que dice, no sé, por todo lo relativo a lo que vimos de nulidad? Bueno, esas y todas aquellas en donde usted se pase por el arco del triunfo, normas de orden público. Ya. ¿Sí? O que impliquen un fraude.
En general, las normas de orden público no permiten renuncia. Se lo pregunto porque, ¿Se fija? Perdón, no se pueden renunciar, ¿cierto? Y claro, como no se pueden renunciar, entonces no pueden haber concesiones recíprocas. Ahora, en materia laboral, si ya está terminada la relación laboral, igual puede haber una transacción. En materia de alimentos, si son alimentos pendientes, puede haber transacción. Puede haber transacción para regular los montos de los futuros, pero no la renuncia. ¿Podría usted por transacción renunciar a alimentos? no porque son irrenunciables. ¿Todos? No todos. No todos. Los alimentos forzosos. ¿Sí o no? Ujú. Y Pero- puedo rematar usted, don Marcelo, diciendo en todos aquellos casos en que expresamente la ley lo prohíba. Ya. Sí, lo que pasa es que recuerdo haber visto en una oportunidad un disparate jurídico en que se suscribía una transacción a propósito para cambiarle el nombre a un hijo. Dos padres suscribían una transacción para cambiarle el nombre al hijo. Nada que ver, porque ahí están ocupando un instrumento jurídico que no es el idóneo. Claro. Es como, bueno, no, iba a decir una cochinada, mejor no voy a decir. Más encima era un O sea, está ocupando una vía no destinada al efecto. Eso quiero decir. exacto. Porque no es el instrumento idóneo para el cambio de nombre. Recuerden ustedes que el cambio de nombre se puede dar de dos tipos, por vía directa o por vía consecuencial. La vía directa es el trámite de cambio de nombre, pero el trámite de cambio de nombre no implica modificación de la afiliación. No. Ujú. O sea, yo me podría poner René David Ruiz, pero eso no significa que soy hijo de Marcelo. Solamente me cambié el nombre. Fíjense ustedes que el cambio de nombre técnicamente es un cambio estético, Ujú. es un cambio jurídico, porque sigue siendo la misma persona hija del que es hijo. ¿Sí o no? Sí. Pero hay cambios de nombre que son consecuenciales. Por ejemplo, en una acción de filiación, que se reclama la filiación, va a haber cambio de nombre, pero es cambio de nombre por rebote. Como se modificó la afiliación, necesariamente va a haber un cambio de apellido. Recuerde que nombre también es apellido, porque el nombre se compone del nombre de pila y el nombre patronímico. O sea, apellido también es nombre. ¿O no? Entonces algunos van a la oficina particular de uno y le dicen, oiga, que yo quiero que sea mi hijo y que lleve mi apellido. Quiero el cambio de nombre. Y ahí uno le tiene que explicar que con el cambio de nombre no se producen las consecuencias jurídicas de la afiliación, dentro de las cuales está la herencia, ¿o no? El derecho de alimentos. Todo lo que tenga que ver con derecho de familia. Pero con la adopción sí. Ujú. ¿Se entiende? ¿Julie está muerta de la risa o qué le pasó? Ah, ya. Tengo tos, estoy enferma. Bueno. Ahora voy a cerrar con preguntas finales. Yo sé que es un poco fuerte, si quieren lo revisamos mañana. Con preguntas respecto de la promesa, la compraventa y el arrendamiento. Porque de verdad considero súper, a ver cómo decirlo, improductivo para un ejercicio como el que estamos haciendo, empezar a pasar promesa, compraventa, arrendamiento, porque en realidad, o sea, entre eso y explicarle el tema de la naturaleza jurídica de la representación, explicar bien el mandato, no sé si me explico. O sea, ¿qué necesitan que les explique de la promesa, la compraventa y el arrendamiento que a lo mejor quizás no le haya quedado tan claro? O si quieren lo dejamos para mañana.
O si quieren también, mañana que es 29 de julio, que sería la última del derecho civil patrimonial, podríamos poner una adicional, si ustedes quieren, para revisar alguna cosita que haya quedado por ahí, qué sé yo. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya. Que lo tengan claro. Lo mismo si, por ejemplo, a ver, ojo, independientemente que mañana terminemos mi parte, llamémoslo así, eso no significa que el grupo de WhatsApp no siga activo y que usted no pueda mandar una pregunta que tenga que ver con la materia que paso yo, qué sé yo, etc. ¿Ya? Ahora tampoco, no sé, pues yo igual tengo harta experiencia, qué sé yo, algo cacho también de las otras materias, o sea, no ando tan perdido. Ahora, de procesal penal, me acuerdo, pero cuando yo tramitaba procesal penal, en realidad han cambiado algunas normas, no sé, no, pero sí sé lo que es una formalización. Sé en qué Profe, consiste la no, acción preventiva. entonces deduzco que con usted llegamos hasta aquí, ¿no vamos a ver sucesorio con usted? No, pues porque eso sería familia. Sucesorio va en familia. Ahora, eso no significa que, vuelvo a repetir, que si no tiene Sí. alguna pregunta especial y usted me dice, oiga, profe, ¿qué pasa con tal cuestión? Yo no tengo problema. ¿Ya? Por eso pregunto, dudas, consultas, preguntas, reclamos, sugerencias. ¿Para mañana? ¿Puede ser? Para mañana, si ustedes quieren, échenle una mirada a promesa, a compraventa, a arrendamiento, o a lo que quieran, en realidad sí da lo mismo. Si podemos aprovechar minutos para ver cosas, si yo no tengo drama. Ya no creo que ustedes hayan cachado que he tenido algún problema en responderle alguna cosa, no, para nada. Bien, bien. Ahora voy a parar la grabación, pero Marcelo